Y a quienes van entrando les pido de favor que pongan su nombre completo para efectos de la constancia que se va a expedir en el chat, porque no les tenemos registradas ni registrados con los nombres completos en los correos. Entonces, bueno, pues voy a presentar muy brevemente, muchas y muchos de ustedes ya lo conocen, un orgullo potosino, mi querido Gus Guevara. Él es speaker, es conductor y coproductor en Paradigma por Antena San Luis. Ha sido también asesor y consultor de inclusión en el Instituto Potosino de la Juventud, ex enlace estatal de Quibernus AC, columnista en el Sol de San Luis. Ha dado también pláticas en TEDx, que es esta plataforma que muchas y muchos de ustedes conocen, en el Campus Party y en Startup Week. Y bueno, pues también ha ganado distintos premios, como el Premio Estatal de la Juventud 2014 por discapacidad de integración, el de Estudiante Ejemplar del Estado de San Luis Potosí en 2014 y el Premio de Derechos Humanos en San Luis Potosí en el 2017. Gus, qué orgullo poder presentarte. Muchísimas gracias, doblemente gracias por estar aquí, pese a los fallitas por ahí técnicas que hubo. De verdad, acá en San Luis te extrañamos mucho, sabemos que ahora estás en Ciudad de México, que sigues creciendo en lo profesional y en lo personal. Y adelante, Gustavo, por favor, más que bienvenido. Muchísimas gracias, Eri, gracias de verdad, pues, al Poder Judicial, a la Unidad de Género, por Derechos Humanos, por esta invitación. Me parece muy necesario hablar con justamente quienes tomamos decisiones, quienes muchas veces estamos en lugares, pues, de toma de decisiones, y bueno, hablar de este tema que pocas veces se habla y que colectivamente aún no está tan entendido, ¿no? Como en este caso, pues, el tema del orgullo. Entonces, claro que sí, con todo gusto. No sé si me puedan ayudar con la pantalla para ir iniciando. Claro que sí, Gus. Lupita, no sé si tengas la presentación de Gustavo por ahí. Ahí está. ¿Sí es esa, Gus? Sí, sí, perfecto. Igual si vamos como corriéndola, pues bueno, les platico un poquito y ahí está perfecto. Yo les quiero iniciar contando un poquito de quién soy, pues justamente para contextualizar. Pues de entrada, saludos a todos y todas, gracias por conectarse. Y bueno, mi nombre es Gustavo Guevara, tengo 31 años. Efectivamente, soy originario de San Luis Potosí, orgullosamente potosino. Y bueno, actualmente resido en Ciudad de México, ¿no? Esto que vemos en pantalla, este como huesito roto, pues se debe justamente al tema de que mis huesos se fracturan con facilidad y justamente pues es una condición genética con la que yo nazco. Esta condición genética ha generado que yo tenga que desplazarme en una silla de ruedas y por tanto pues, pues vivo lo que se conoce como discapacidad motriz, ¿no? ¿Y qué es lo que implica el tema de la discapacidad? Aquí, si me ayudan a la que sigue, por favor. Yo les quiero preguntar, y esto es como el foro abierto, sin miedo, sin pena, no pasa nada, se vale equivocarse, se vale no ser tan asertivo. Si me ayudan a la que sigue, vamos a ver. ¿Qué pasaría? Bueno, en lo que cambiamos ahí la diapositiva, justo esa, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a hablar un poquito de lo que representa esta imagen que vemos en la pantalla. Y quiero que ahí lo escriban en sus chats, pues ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves una silla de ruedas? Sin miedo, ¿cómo va? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver, vamos a ver qué tan participativas y participativos están. ¿Qué será? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Discapacidad? Gracias, perdón. Es que no vi que, perdón, no vi que no podía reactivar aquí por la configuración de la conversación. Justo, ¿no? Perdón, no podía hablar. Ahora sí, es una oportunidad para ayudar, es una limitación.
es una dificultad, ¿ok? Ahí lo están poniendo y me parece que todo es tan válido porque todos son como ideas muy colectivas que tenemos, ¿no? Y justamente la discapacidad muchas veces se ve vista como un problema, se ve vista como algo negativo, se ve vista como una carga, se ve vista como una enfermedad. Y creo que hay que empezar a cambiar esa percepción porque justamente la discapacidad pues no es un problema. A ver, yo vivo una discapacidad física, yo tengo una condición genética que hace que mi cuerpo funcione de alguna manera, pero eso no debería de ser un problema. El tema aquí de las discapacidades, la mía y muchas otras, es que se ven problematizadas por los entornos. Si el entorno fuera accesible, si el entorno fuera de verdad incluyente y yo no tuviera que requerir ningún tipo de favor o que me cargaran o que no pudiera entrar a un baño público, o que no pudiera entrar a una institución pública, porque hay que decirlo, también muchas instituciones públicas no pueden entrar todas las personas, ¿no? Entonces, justamente las discapacidades se ven problematizadas por los entornos, más que por la persona en sí, ¿no? Y una definición actual que tenemos de discapacidad justamente es que es el conjunto, es como cuando el encuentro entre las barreras que hay en el entorno y el organismo vivo o la persona. ¿A qué significa esto? A ver, fácil y sencillo, lo vamos a explicar. Yo me muevo en una silla de ruedas. Si ustedes tal vez no lo notarían o no se viera enfatizada mi discapacidad si yo no tuviera problemas para acceder a algún espacio. Pero como sí los tengo, como no son accesibles los lugares, entonces todos dicen, ay, no, pues qué bronca, ay, no, pues qué problema andar en una silla de ruedas. En cambio, si todos los espacios fueran accesibles, pues no lo veríamos como un problema. La discapacidad se ve problematizada por los entornos. Los entornos son los que discapacitan a las personas. Y entonces las personas funcionamos de manera diversa. Sucede que estamos acostumbrados a que funcionamos de una sola forma, ¿no? Y entonces dicen que los seres humanos tenemos que ser bípedos, o sea, que caminamos en dos piernas y que tenemos que hablar y comunicarnos con la voz y no con las manos, como algunas personas sordas, y que tenemos que tener una visión normovisual y no ser unas personas ciegas que no vean a través de los ojos. Tenemos todo tan normalizado que entonces cuando nos salimos de esa norma, ¡pum!, inmediatamente lo convertimos en un problema. Y eso, sin duda, sigue siendo un gran reto, porque vivirse con discapacidad en nuestro país sigue siendo un gran reto para todos y todas las que vivimos, ¿sí? Se estima que alrededor de 20 millones de personas en nuestro país vivimos con alguna discapacidad. ¿Son poquitos? No. Pues San Luis Potosí tiene casi 3 millones de habitantes. Estamos hablando que son varias veces San Luis Potosí, ¿no? Por poner un dato. Entonces, ¿qué significa esto? Que no estamos atendiendo como se debería a la discapacidad y que somos una sociedad que no está preparada para cuando algún momento, por alguna circunstancia, alguien llegara a adquirir una discapacidad. Y déjenme les digo un dato duro, el 60% de las discapacidades que se viven actualmente en el mundo son adquiridas. ¿Qué significa esto? Que la gente no nace con esa discapacidad, que la adquirió en algún momento de su vida. ¿Cuáles son las 3 razones por las que alguien adquiere una discapacidad? Una es por un accidente automovilístico. Eso es brutal, es excesivo, como la estadística nos dice que muchas discapacidades se adquieren así, ¿no? La segunda razón por un accidente laboral, pues ya saben, hay personas que trabajan en lugares de riesgo y entonces pues alguna máquina que les cae, alguna máquina que les lastima o algún proceso, ¿no? Que les lastimó alguno de sus sentidos o de sus extremidades. Y la tercera razón es por llegar a una edad avanzada donde pues ya el cuerpo comienza a ser diverso, empieza a quejarse y entonces a lo mejor el oído ya no funciona igual, la vista ya no funciona igual, las extremidades ya no funcionan igual. ¿Qué nos dice esto? Que entonces de esos 20 millones, el 60% la adquirió, tan solo en México. Y insisto, preparados para esto, no estamos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Con la que sigue? Gracias. Ahí vemos un pequeño closet. Yo le llamo un closet de cristal. Y les quiero platicar cómo estos closets de cristal me han acompañado durante toda mi vida y cómo lo he lidiado con ellos. Cuando yo era niño, 1996, 97, 6, 7 años, fue la primera vez que yo tuve una silla de ruedas.
Y al tener una silla de ruedas, rodar por las calles de San Luis Potosí en aquel entonces era algo inaudito. Era como si pasara, pues no sé, alguien muy extraño, como si pasara una celebridad, como si estuviera transitando alguien pues ajeno a esa sociedad. Y la gente se sorprendía, te señalaba, te miraba, murmuraba en tu cara frente a ti. Entonces, todo esto pues nos indica que todo lo que había que hacer, y yo me sentía, les platico, como en una especie de vitrina, ¿no? Como una especie de protéjanlo, cuídenlo, pero también vamos a ver qué está haciendo. Vamos a estudiarlo. Vamos así como si fuera un monito de exhibición, ¿no? Y eso realmente, pues sigue ocurriendo. Y ahí fue donde yo me enfrenté a mi primer closet, donde yo me enfrenté a derribar esas ideas que el mundo tenía sobre mí y las expectativas y los estereotipos que el mundo decía que yo le debía de cumplir a la sociedad. ¿Y cuáles eran esos? El primero al que me enfrenté. Cuando yo iba a entrar a la primaria, simplemente no pude estudiar, o sea, no querían que estudiara, perdón. Le decían a mi papá y a mi mamá, pues ¿para qué va a estudiar si ese niño no, pues siempre va a depender de ustedes, no necesita estudiar? 21 escuelas primarias, 21 escuelas primarias, 1996, San Luis Potosí, le dieron la misma respuesta. Ese niño no es digno de estudiar educación básica. Parece lejano, ¿no? Pero en 1996 no está tan lejano y parece abrumador, pero esa era la idea. Y entonces ahora, 2022, creemos que ya superamos eso. ¿Pero qué creen? Que no, que aún sigue habiendo escuelas que creen que una persona con discapacidad no merece recibir una educación básica. Ese es otro closet que hay que romper. Y es otro closet que hay que derribar. Afortunadamente, ya les hablé de los entornos discapacitantes. Afortunadamente, mi familia, el sistema de apoyo es muy importante para una persona con discapacidad. El sistema de apoyo es el que va a determinar cómo vive y cómo se desarrolla la persona con discapacidad. Afortunadamente, mi sistema de apoyo se encargó de que fuera lo menos discapacitante posible y se libraba las barreras que me ponía el entorno para que yo saliera adelante. Esta fue la primera vez entonces, pues que yo rompí este closet, ¿no? Que yo dije, a ver, yo no soy un changuito de exhibición o una ratita de laboratorio, porque pasaba, les comparto, desde los como 3 hasta los 6, 7 años, pues en esta desesperación por encontrarme una mejor calidad de vida, por encontrarme pues una alternativa, no estarme fracturando y a todo esto, mi mamá hacía hasta lo que no y me traía a un hospital justo acá a la Ciudad de México. Ella me dijo que me dejó de llevar el día que me sentaron en una mesa al centro y me empezaron como a analizar. Hagan de cuenta que era una especie de rana disecada y entonces todos hablaban de mí, impersonalizado, súper indigno y hablaban así como si fuera un objeto de estudio. Ese día ella agarró a su chamaco y nunca lo volvió a llevar. Eso es combatir los entornos discapacitantes. Porque entonces imagínense si ella hubiera permitido que otra vez y otra vez, y yo creciera creyendo que eso es normal y que eso estaba bien y que yo era un objeto de estudio. Y no, yo soy una persona. Y eso mi mamá siempre lo tuvo muy claro. Y mi papá y mis hermanos. Y justo se esforzaron porque eso no pasara. A eso me llamo los entornos discapacitantes. ¿Me ayudan, por favor? Y bueno, pues nos enfrentamos justo a esta gran palabra, ¿no? Al cómo nos referimos. Y esto es bien importante porque, ojo, el lenguaje que utilizamos construye narrativas y las narrativas construyen realidades, los discursos construyen realidades. Insisto, si tú le repites una y otra vez a una persona algo, se va a convertir en su realidad. Y esto pasaba mucho. Este discurso, este término peyorativo de minusválido, incluso era utilizado por los gobiernos. Los estacionamientos decían, lugar reservado para minusválidos. O sea, la minusvalía era como la orden del día. Y realmente eso era como muy violento porque yo me acuerdo que yo crecí toda mi niñez y pubertad creyendo pues que yo era un minusválido porque pues ahí me estacionaba, ahí nos estacionábamos cuando íbamos a algún supermercado o algo y entonces todo el mundo me decía, ay, ¿qué pasa el minusválido? Ay, sí, el minusválido. Era algo muy común. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba ya en mi adolescencia, pues ustedes saben que uno anda en este desarrollo hormonal y crecimiento y demás, tenía como 16 años
Y me acuerdo perfecto que yo agarré un diccionario, todavía se usaban los diccionarios, todavía no estaba tan de moda el Google, así de estos Larousse gigantes que tenía todo mundo, alguien en casa, y leí la palabra y se los juro que no se me olvida y nunca se me olvida. Y decía algo así como inválido, perdón, minusválido, carente de sentido o valor, sin valor alguno o aparente. Así, me acuerdo perfecto, imagínense, hace 17 años que pasó eso y lo recuerdo como si lo estuviera leyendo ahora. Yo dije, oye, pero ¿cómo que sin valor alguno? ¿Cómo que carente de sentido o valor? ¿Por qué yo tendría que ser algo así, no? ¿Basado en qué? ¿O según quién? Y entonces, pues decidí romper eso, ¿no? Y yo dije, yo nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir así. Esto lo hice a mis 16 años, ¿no? Y rompí con esta idea, yo dije, yo no soy nada de eso. Esa palabra y ese concepto a mí no me representa en absoluto. Y no es nada de quién soy ni nada de cómo me siento, porque no lo es. Y entonces, justamente, si me ayudan, pues rompo con esto, ¿no? Rompo con esta idea y empiezo a abrir mi perspectiva y a generar mi valía y a involucrarme y sigo estudiando y sigo rodeándome y sigo haciendo todo eso que dijeron que no debía hacer, como por ejemplo ir a un club nocturno, porque llegó a cumplir mis 18 años, nos empezamos a ir de fiesta porque era un joven como cualquier otro, ¿no? Y ese tipo de cosas eran espacios donde me decían, es que tú aquí no puedes entrar. Y yo les decía en la puerta, ¿por qué no? Es que no hay escaleras. Le digo, no, perdón, no hay rampas. Le digo, no te preocupes. Vengo con mis amigos y ellos me van a ayudar a sortear esas escaleras o esos obstáculos. Tú no te vas a meter en ningún tema. Esas cosas tan pequeñitas, esas cosas tan pequeñitas marcan. Porque entonces cuando alguien empieza a conquistar los espacios que se supone que no están destinados para esa persona, empieza a haber un cambio, ¿no? Al decir, ok, yo puedo estar aquí. Y entonces más adelante otras personas que vengan atrás van a poder estar ahí. Esas cosas tan pequeñitas van marcando, insisto, van construyendo narrativas. Y bueno, si ustedes le preguntan a toda la escena nocturna de aquellos años, yo andaba en todos lados. Y lo digo bien porque era importante conquistar los espacios. Y no solo un tema nocturno, es importante conquistar todos los espacios educativos, culturales, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Todos. ¿No? Esto es solo un ejemplo. ¿Y cómo lo vas a derribar? Pues yendo, estando ahí, haciéndote presente, valiéndote a ti, haciéndote válido a ti mismo y demostrando esa valía hacia el exterior, combatiendo a los entornos discapacitantes. ¿Me ayudan, por favor? Y bueno, pues cómo se dice, ¿no? Porque a ver, ya nos regañaste, ya nos dijiste, no sé qué. El concepto ideal, adecuado, digno y consensuado por un grupo de personas representantes de muchos países en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, nos dice que el término digno, adecuado, actual, globalmente aceptado es persona con discapacidad. Nada de capacidades diferentes, nada de minusvalito, malito, inválido, nada de discapacitado. ¿Por qué persona con discapacidad? Porque hay que anteceder siempre la dignidad de la persona. Siempre hay que anteceder el concepto y lo digno que es una persona antes de cualquier característica. Y esto se los dejo como, así que les doy este gran tip que seguramente les va a servir también en su labor y en su día a día. Cuando vayas a nombrar a un grupo vulnerado, ojo, no vulnerable, porque no somos vulnerables, el entorno nos vulnera. Cuando vayas a nombrar a un grupo vulnerado por alguna característica, siempre antecede y reconoce su valor y su dignidad como persona. Persona migrante, persona con discapacidad, persona que vive con VIH, persona de un grupo originario, etcétera, etcétera. Este es un gran tip que nos va a ayudar también a que nuestro lenguaje sea más digno y menos peyorativo. Y esto nos sirve pues, a todos y todas, ¿no? ¿Me ayudan, porfa? Y bueno, pues aquí tenemos una gran bandera súper famosa ahorita que seguro la vemos en todos lados, en todos los medios, en todos lugares, restaurantes, tele, etcétera, etcétera, ¿no? Que justamente representa a la diversidad, representa a las personas que no se identifican como heterosexuales o cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Que una persona está de acuerdo con el género con el que nació, ¿no? Eso es alguien cisgénero. Entonces, alguien no cisgénero, pues es alguien que transiciona a otro género. Digo, nada más lo dejamos ahí un poquito claro.
Y viene esta realidad. A mis 17 años, pues yo descubro que, oh, sorpresa, no era alguien heterosexual. ¿Y qué iba a hacer con eso, no? ¿Cómo le iba a hacer? ¿Cómo iba a lidiar? De por sí yo ya me sentía súper complicado, la discapacidad, lidiar con todas las violencias estructurales, con todo lo que implica. Y ahora agrégale un rayote, un pedazote de discriminación, de segregación, de violencia, de agresión, porque sí, porque justamente las personas no heterosexuales y no cisgénero seguimos viviendo eso y todavía hoy, al día de hoy, por ejemplo, en Ciudad de México, lo que va del año, 6 mujeres trans han sido asesinadas por su identidad. Nada más por darles un dato duro que tengo ahorita en mi cabeza. Pero las personas las siguen matando por ser quienes son, por vivirse como son. Y eso es terrible, ¿no? Y bueno, qué decir de si siguen matando a las mujeres, ¿no? Por ser el simple hecho de ser mujeres. Imagínense la sociedad en la que estamos viviendo, donde justamente entonces todas estas disidencias no seguimos no siendo aceptadas, seguimos no siendo violentadas. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? De por sí ya hay un rezago y una discriminación por mi discapacidad, no quería ni que estudiara, ¿no? Cuando llegó el momento de trabajar, no quería ni que trabajara, cuando terminé mi carrera, y yo dije, ¡uta! Y luego vengo ahora, pues con esta cuestión, que sin duda, pues soy yo, es parte de mí, y no me lo podía negar, no me lo podía quitar, porque negar quién soy, pues es rehusarme a mí, a mi historia, a mi persona, a mi valía, ¿no? Y entonces acepté que este era yo. Y acepté que habemos personas diversas y habemos personas que vivimos, estas le llamamos interseccionalidades. Y entonces dije, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? A mí me costó mucho. Ahorita me ven hablándolo y si ustedes se meten a mis redes sociales, bueno, ahorita está lleno de arcoíris, colores, poder y todo esto. Pero esto no fue de un día para otro. El aceptarte en un lugar donde todo el mundo te dice que estás mal, que estás enfermo, que haces daño, que lastimas, en aceptarte desde el amor y el entendimiento hacia ti mismo o hacia ti misma, no es una tarea fácil, ¿no? Y es una tarea de años. Y era otro closet que entonces ahora tenía que romper. El saberme y vivirme en libertad. A mí me costó algunos años, yo lo empecé a hacer alrededor de los 21 años de manera personal. Y bueno, pues cuando empecé a trabajar los activismos, empecé a tener una especie de foco público, ¿no? Ya la gente empezaba como a ubicarme mucho más allá de mi entorno personal, empezaba a decir, ay, Gus el que anda aquí con la discapacidad, Gus el que va a las charlas, Gus el que bla, 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 bla. Y en el 2015, perdón, decido hablarlo abiertamente porque nuestra sexualidad en general, seas o no heterosexual, de alguien que tiene discapacidad es negada. Parece que no existe. ¿Cómo? Pero pues ¿a poco tú sí puedes? ¿A poco tú sí quieres? ¿A poco sí? Pues claro que sí. Claro que las personas con discapacidad somos seres sexuados. Podemos, queremos y además somos diversos en esa sexualidad, ¿no? Y entonces justo pues fue que empecé a hablar de estos temas y estas luchas que me atraviesan y cómo podemos hacer más sensible al entorno, cómo podemos sensibilizar a funcionarios públicos, a personas tomadoras de decisiones, a entender que esta decisión, pues no es, perdón, que esta identidad, que esta condición no es una decisión. Yo no nací diciendo, ay, sí, voy a nacer con discapacidad y además voy a ser gay, yay, sí, para que el entorno me violente y sea súper agresivo y me tenga que sentir inseguro en muchos espacios. Nadie, nadie elige esas situaciones. Y quien las vivimos, tendríamos que ser tratados de forma digna y con respeto siempre y ante todo. ¿Me ayudan, por favor? Quiero aprovechar para explicarles pues un poquito que lo entendamos porque pues es el mes del orgullo y a veces no lo entendemos tanto, a veces no estamos tan sensibilizados y decimos pues comentarios como fuera de lugar, ¿no? Pero siempre es bueno porque, insisto, desde la función pública tenemos la obligación de atender a todos y todas, atenderlos con dignidad y con respeto y es parte de nuestro trabajo, ¿no? Lo digo porque pues yo 5 años estuve ahí y sé lo que eso representa también. Perdón. Bueno, lo explico rápidamente. Una cosa es la identidad de género. Perdón. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Cómo te identificas
pues, ¿no? ¿Cómo te identificas tú acá en tu cabecita, ¿no? En cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, ¿no? Bueno, sabemos que México, desafortunadamente, cuando la colonización española, pues eliminó e hizo un binarismo donde solo hay hombre y mujer. Sin embargo, hay pueblos originarios que todavía mantienen como este arraigo, como por ejemplo les Muxes, que pues, son poblaciones que identifican un tercer género, ¿no? Esto no es nuevo, esto no es reciente, esto pues era una cuestión, las antiguas tribus estadounidenses también concebían incluso 5 géneros. Sin embargo, insisto, con la colonización española y británica, pues nos mermamos y concebimos actualmente solo 2 géneros. Sin embargo, no quiere decir que solo eso ocurra, ¿no? Una cosa es también la expresión, cómo te expresas de forma más masculina, más femenina, algo intermedio entre lo que se supone que la sociedad dicta. Un estereotipo femenino, las mujeres usan falda, las mujeres se pintan las uñas, las mujeres tienen el cabello largo. Un estereotipo masculino, el hombre debe de estar peludo, el hombre debe ser feo, fuerte y formal, ¿no? El hombre no llora, todas estas cuestiones que pues tenemos, ¿no? El hombre no se preocupa tanto por su apariencia física, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, otra cuestión es la atracción sexual hacia quien la sientes, ¿no? Hacia un hombre, hacia una mujer, hacia una persona trans, ¿no? Que es lo que llamamos como homosexual, bisexual, ¿no? O incluso asexual, que hay personas que declaran pues no tener una atracción sexual como tan llamativa. Y la otra es la atracción afectiva, ¿no? Puede que a lo mejor sexualmente no te atraiga una persona, pero afectivamente sí. Y de eso poco hablamos, como que eso no se aborda. Creemos que los afectos no importan, pero claro que importan. Nosotros tenemos afectos y los afectos nos han construido y por afectos es que muchas veces hacemos las cosas. Yo les puedo asegurar a todas y todos que cada uno se levanta todos los días por un afecto que tienen. ¿A quién? A su mamá, a sus hijos, a su pareja, a quien ustedes quieran. Pero los afectos nos mueven y son importantes. ¿Me ayudan, por favor? Y bueno, pues después de todo esto, ¿no? De entender justamente, pues, de entender que yo era una persona sexodiversa, de entender que yo iba a vivir con mi discapacidad siempre, pues me convertí en alguien muy resiliente ante las adversidades, ante lo que dirían, ante los juicios, ante las palabras, ante todo. Y resiliente es respirar, darte una pausa y saber lidiar con lo que tienes y trabajar con lo que tienes, ¿no? Y entonces decidí hacer de estas condiciones que comúnmente vulneran, de estas condiciones que llamamos vulnerables, que son vulneradas, insisto, decidí hacer una fortaleza. ¿Y cómo lo convertíamos en fortaleza? Pues de entrada, existiéndote con orgullo, ¿no? Sin esconderte, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza lastimar a otra persona, vergüenza dañar. Eso debería darnos vergüenza, ¿no? No existir por quien tú eres. Y entonces, ¿me ayudan, por favor? Perdón. Rompí con todo, ¿no? Rompí con todo lo que decían, con todos los estereotipos, con todos los prejuicios y pusimos el tema sobre la mesa. En 2016 salí en varios medios latinoamericanos hablando de esto, de algo que el mundo no se atreve a hablar y empezamos a abrir surco, empezamos a romper closets, no solo para mí, sino para las otras personas, porque es una realidad y que nadie hablara de ello no significa que no estuviéramos ahí. Por supuesto que estamos aquí. Por favor, y justo el año pasado, pues hablar del orgullo para mí fue como, yo decía, es que no puede ser posible en México la historia de las luchas de las poblaciones LGBT más, tienen casi 44 años y, y las luchas de las personas con discapacidad, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué no nos organizamos igual que esas personas? ¿Por qué no nos organizamos con todas nuestras diversidades y lo celebramos y lo gritamos y lo exigimos? ¿Por qué? Porque la discapacidad sigue siendo vista como algo negativo, como algo triste, como algo indigno, como algo doloroso. Claro que mis condiciones cuando me fracturo me duele, pero cuando no, no me duele. Yo soy alguien que conoce perfectamente el dolor físico, que cuando no lo tiene, evita el dolor emocional, que es el sufrimiento. Y creo que las personas con discapacidad somos muy resilientes en ese sentido, ¿no? Y vamos a aprovechar al máximo cuando no exista ese dolor. Y entonces dije, vamos a tener que hablarlo con orgullo, tenemos que hacer un movimiento,
tenemos que crecer, tenemos que hablar de esto. Y el año pasado me encontré otra bola de locos y locas, igual que yo, que estaban bajo esta misma idea y creamos un símbolo. Por favor, ¿sí me ayuda? ¿No? Bueno, antes de eso, pues esta es una frase que para mí el orgullo es esto, ¿sí? Orgullo es resistir ante un mundo que dice que eres una decepción por vivir con discapacidad y te dice que eres una doble decepción por no ser heterosexual. El mundo me lo ha dicho muchas veces, pero yo no he decepcionado a nadie. Al contrario, como por qué mi identidad habrá decepcionado a alguien. Y entonces empezamos a trabajar. ¿Me ayudas, por favor? Y justo hablamos del orgullo. Creamos un símbolo que nos unificara y nos identificara. Un movimiento social global, ¿no? Este pañuelo fosfo le dice al mundo, aquí estamos, existimos y me vas a voltear a ver sí o sí, porque es una realidad de 20 millones de personas en el país y de 1.000 millones de personas en el mundo. 1.000 millones de personas vivimos con una discapacidad que no ha sido atendida, que sigue siendo problematizada y que los entornos la siguen discapacitando, ¿no? Y entonces salimos a las calles, más de 40 ciudades de forma simultánea el pasado 3 de diciembre y empezamos a hacer ruido, y ruido, y ruido, y ruido. Y vamos a seguir haciendo más, porque no hay nada malo en tener una discapacidad, porque no debe de ser visto como algo negativo y porque la problemática se ve en los entornos más que en las personas. Y un claro ejemplo es, te los juro que no es lo mismo vivir con discapacidad. Ejemplo muy claro, en Ciudad de México, que es ahora donde yo resido desde hace unos meses, que en San Luis Potosí. Las condiciones, los accesos son muy distintos y la calidad de vida se refleja en eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos demasiado y a entender que eso es orgullo. Yo sé que muchas veces leemos comentarios absurdos de las redes sociales como, orgullo es que termines una carrera. A ver, yo tengo una carrera y también está bien, ¿no? No pasa nada y eso es muy indistinto al orgullo que siento de resistir ante un sistema que te dice que estás mal. Es muy indistinto. Entonces, que nos quede como bien, bien claro, ¿no? ¿Me ayudas, porfa? Este año, por fin, finalmente, la primera vez en 44 años hicimos un contingente de personas con discapacidad LGBT que marchó vaya, valga la redundancia, que participó en la marcha del orgullo LGBT. Desafortunadamente, y lo tengo que decir porque es una realidad, desafortunadamente se tornó un poco violento, hubo mucha gente, muchos empujones y nos tuvimos que salir y disolver. ¿Pero qué nos dice eso? Que después de 44 años el mundo sigue sin estar listo para darle cabida, inclusión y acceso a una persona con discapacidad, aún siendo poblaciones social y históricamente vulneradas. ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta. Y esta pregunta yo también se las dejo a ustedes, porque, oye, yo no puedo con todo. ¿Yo cómo voy a cambiar la mentalidad de 130 millones de mexicanos? Yo no puedo. Me tienen que ayudar. Y por eso estamos aquí. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es la cuestión. Y ese es el gran tema. ¿Cómo le vamos a hacer para brindar dignidad a todas las personas? ¿No? Y cómo desde nuestras capacidades y nuestras tomas de decisiones la podemos brindar. Por favor. Y bueno, pues entender esto, grábenselo, grabémonoslo, tatuémonoslo en el cerebro, en la cabeza, en el corazón. Todas las personas somos distintas. Está bien ser distinto, está bien ser diverso, está bien no ser iguales, pero tenemos el mismo valor por el hecho de ser personas. Y esto a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida por las construcciones y las jerarquías sociales que tenemos, pero no se nos debe de olvidar. No se nos debe de olvidar. Por favor. Y bueno, pues cuando hablamos de diversidad, por ahí dicen, ay, es que inclusión es discapacidad, inclusión no es LGBT, y entramos en debates innecesarios, y nos enojamos que porque en Buzz Lightyear se besan dos mujeres, y hacemos todo un rollo y merequetengue, cuando realmente diversidad es abrazar lo que somos, lo que nos hace diferentes, y encontrar lo que nos hace iguales. Y diversidad es todo, diversidad son todas esas personas que por alguna característica, muchas veces no elegida, no encajamos en la norma, somos diversas y nada justifica que debamos de sufrir violencias. E insisto, desde la función pública tenemos la obligación de salvaguardar eso. Es nuestra obligación, nos guste o no. Entonces, ¿me ayudan, por favor?
Pues mi nombre es Gustavo Guevara, tengo 10 años en el activismo, vamos a seguir aquí, vamos a seguir incidiendo, vamos a seguir incomodando, pero sí necesito que me ayuden, porque, insisto, solo no voy a poder. Y aunque seamos un grupo de personas acá, necesitamos la ayuda. Sin la disponibilidad, no va a pasar. Hay dos tipos de barreras muy importantes que imposibilitan a las personas con discapacidad. Una son las barreras estructurales, las de la estructura y el entorno. Y la otra son las actitudinales. Estas son las más peligrosas. Les pongo un ejemplo bien claro y antes de retirarme o pasar a las preguntas. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Berlín, Berlín es una de las ciudades más accesibles para un usuario en silla de ruedas. Está, yo creo que el 90% accesible, no tienes ningún tema. Pero es tan accesible que un día quería entrar a un espacio que tenía un escaloncito, y me dijeron, es que no se puede, ¿cómo le hago? Y yo, eran dos vatos de 2 metros que perfectamente podrían empujarme un escaloncito, y simplemente como que se cuadrapearon, no supieron qué hacer, y yo, es que me puedes ayudar. No, porque no se puede, porque no hay acceso, pero no desde un tema negativo, sino desde un entendimiento pues de falta de actitud ante responder ante eso, ¿no? Aquí en México, bueno, pues ahí, no sé, de repente salen de hasta abajo las piedras un chorro de gente y te cargan ahí como Cleopatra, como rey, ¿no? Pero pues eso ya es otra onda también de actitud. Insisto, las barreras actitudinales también tienen otras implicaciones y también son las que tenemos que derribar. Muchas veces las estructuras pues no son adecuadas y a lo mejor no las podemos combatir, pero con una buena actitud sí se puede y se deja de problematizar a alguien que viva con discapacidad. Pues les agradezco mucho por la atención. Traté de acabar esto un poquito antes por cuestiones aquí técnicas, pero estamos aquí si gustan abrir el espacio a un par de preguntas o comentarios con todo gusto. Muchas gracias, querido Gus Guevara. Siempre es, insisto, muy interesante, muy enriquecedor escucharte. No tenemos en el chat algún comentario, pero si alguien gusta tomar el micrófono, alzar la mano, bueno, pues este es el momento de, de hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestro ponente Gus Guevara. Antonio Ojeda, adelante. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, vimos o nos tocó hablar, le tocó hablar a Gus o nos tocó el tema de una discapacidad propiamente física. Ya sabemos que encontramos otras sensoriales, mentales y en fin. Pero bueno, pero dentro de lo que cabe a ti y en lo que toca a nosotros, si has encontrado o si has visto o si has sido partícipe o como sea de una experiencia de que en el entorno del acceso a la justicia, por tu discapacidad o por la discapacidad física de algunos compañeros, se dé muy común ese tópico o esa barrera que le llamas de actitud, y si no la pudieras compartir. Gracias. Sí, yo tengo una historia ahí bastante escabrosa y por un lado muy negativa, pero por la otra muy positiva de manera muy personal. En 2020, para ser exactos, en mayo de 2020, fui víctima de varios delitos contra mi persona, entre ellos, y lo digo abiertamente, robo calificado y violación o abuso sexual, ¿no? Al principio fue complicado acudir a las instancias porque realmente había una revictimización increíble en la primera mesa de atención. Había ahí como cuestiones extrañas, como de, pues ya resígnate, ya ahí quedó, ya fue, ya supéralo. Pero justo yo ya tenía muchos años en el activismo y no me podía permitir eso. No me podía permitir que se quedara así, ¿no? Y bueno, moví cielo, mar y tierra. Por ahí mi querida y estimada Eri fue un poco testigo de eso. Ella supo un poco de ese proceso, de todo lo que tuvimos que hacer. Y sorprendentemente en un país donde creo que las estadísticas son el 2 o 3% de las víctimas que se les repara el daño, imagínate, 2 o 3%, pues fui uno de ese porcentaje, ¿no? ¿Qué hice? Pues todo. Ir a todos los lugares, ir a todas las estancias, estar ahí, hacerme presente, pero también, y hay que decirlo, y lo voy a decir con toda la sinceridad, y a lo mejor no está tan bien, pero es una realidad.
pues también llegó un momento en que ya no era tratado como un ciudadano, sino como el activista Gus, como el premio de los derechos humanos. Y eso no está bien. O sea, yo estoy muy consciente de que sí pasó así, pero eso no está bien. A todas las personas se les debe de reparar los daños y todas las personas deben de ser atendidas igual, ¿no? Yo seguí mi proceso porque me parecía muy congruente llegar hasta las últimas consecuencias y 2 años después logramos una condena, una sentencia condenatoria increíble, pero pues un proceso muy desgastante, ¿no? Que no se lo deseo a nadie y que también estoy consciente de que muchas personas no tienen los sistemas de apoyos para que pasen todo este proceso, ¿no? Como el que yo viví. Entonces, sí, definitivamente hay una brecha enorme todavía en el acceso a la justicia, a quienes vivimos, sobre todo quienes vivimos con discapacidad. Muchas gracias, Gus. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Gus. Tenemos una pregunta más en el chat de Elizabeth Aguiñaga, que nos pregunta, ¿en qué ámbito público has encontrado personas más cerradas y más intolerantes respecto a las personas con discapacidad? Ay, esa está buena. ¿Saben qué? En los espacios de entretenimiento. Ahí, o sea, los conciertos, teatros, todo esto es como no estamos concebidas o consideradas. Los espacios de entretenimiento siguen siendo lugares muy, muy inaccesibles y muy como que no te toman en cuenta. Y esto me ha dado, porque afortunadamente ya digo, ya cada vez son menos los lugares educativos y también ya hay más empresas que impulsan, ¿no?, la inserción laboral, pero todavía en lo que llamamos ocio inclusivo o el esparcimiento inclusivo sigue siendo algo no atendido, ¿no? Pareciera como que pues no necesitamos divertirnos y hablo en general, ¿no? Hablo de conciertos, hablo de turismo incluso, ¿no? O sea, el turismo pues pareciera que no está concebido para alguien con discapacidad. Entonces yo creo que esos son ámbitos, el entretenimiento y el ocio, que aún hay una gran deuda, aún hay una gran deuda. Muchas gracias, Gus. Pues no tenemos ya más preguntas en el chat y pues bueno, si no hubiera algo más que agregar, te damos las gracias, querido Gus Guevara, por compartir este tiempo, estas experiencias con quienes integramos el Poder Judicial del Estado. Hay personas conectadas de algunas otras partes, incluso veo personas conectadas de otros países por acá. De verdad causó mucha expectativa que estuvieras por acá. Está una colega desde Chile escuchándote. Tenemos por aquí magistradas, consejeras, jueces, juezas, funcionariado judicial, funcionariado de gobierno del Estado. De verdad, muchas, muchas gracias. Dicen que siempre es muy gratificante escucharte. Y pues bueno, muchas gracias. No sé si quieras comentar algo más, Gus. Pues agradecerles por el espacio, por conectarse, por aguantar aquí todo este ratito y por escuchar, ¿no? Creo que es bien valioso que escuchemos, que compartamos y que aprendamos de las experiencias de otras personas, ¿no? Disculparme por mi voz un poquito rasposa, que ando aquí un poquito enfermo. Y bueno, a lo mejor si las condiciones de ahí hubo ruido o algo, también ofrezco una disculpa, pero siempre con la mejor intención y con pues las mejores ganas de que el mensaje llegue a más personas y que seamos más las personas sensibles, ¿no?, ante otras realidades. Y pues muchas gracias. Gracias por escuchar y gracias, Eri, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gus, te agradecemos enormemente. Gracias a quienes se conectaron. Les recuerdo que mañana tenemos otra actividad académica por Zoom que tiene que ver con violencia vicaria. Aprovecho para este aviso parroquial. Y bueno, pues de parte de la Escuela Judicial de la Unidad de Derechos Humanos y Géneros del Poder Judicial, les agradezco nuevamente y que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buen día a todos, todas.